con la presencia del Señor que está fuertemente en este lugar hoy. Le voy a pedir aquí a la pastora que nos pase así la palabra del día de hoy. Padre, te damos tantas gracias, Dios, porque tú nos enseñas provechosamente el camino que debemos andar. Gracias porque nos has dicho que sobre nosotros has fijado tus ojos, Señor, y gracias, Señor, por este tiempo de adoración a ti. Gracias por tener un lugar donde congregarnos y gracias, Señor, también porque nos has dado ministerios en la iglesia, Señor, para aprender, Señor, de ti, para que tú te manifiestes, Señor, pero sobre todas las cosas, tú estás pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Como decía esta palabra, tú desde antes de la fundación del mundo, tú preparaste un caminar, las buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas, primeramente por fe en ti, no por obras, para que nadie nos gloriemos, Señor. Y aquí el único que tiene que quedar bien eres tú, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te damos tantas gracias por esta mañana tan hermosa, Señor. Gracias por confirmar el mensaje de esta mañana, Señor, y gracias, Dios, porque somos ese ejército tuyo, ese ejército de los escuadrones de Israel. Y gracias, Dios, porque te estás revelando a nuestra vida y nos estás dando entendimiento. Nos humillamos en esta mañana, Padre. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y reconocemos, Señor, que necesitamos tu entendimiento de lo alto, Señor, para gobernar nuestra propia vida y para que ese gobierno, Padre, sea por tu Espíritu, Señor, conquistando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, para que seamos uno en ti, Señor, adorándote, alabándote, Señor. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Padre, porque a ti te servimos. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy buenos días. Estuvo confirmando el Señor con la palabra que se dio ahorita, el mensaje que me dio, y este mensaje se llama entendimiento. ¿Sí? La semana pasada estuvimos viendo que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Y vimos que la lucha más fuerte que tenemos es en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Que estos estén alineados. Pues hay otra parte y que Dios nos comprobaba en este momento con esa palabra, que muchas veces Dios está ahí, nos está dando instrucciones, se está manifestando, pero como nosotros no hemos renovado nuestro entendimiento con la palabra, no lo podemos ver. Y nos perdemos muchas veces de cosas que Dios nos quiere mostrar porque no estamos con un entendimiento renovado, porque nos hemos parado en nuestro crecimiento. Hay un versículo en Cantares que dice el Señor, no despierten a mi amada hasta que ella quiera despertar. O sea, nos deja como su iglesia, que somos cada uno, hombres y mujeres, nos deja hasta que queramos despertar y buscarlo de corazón. Qué respeto, ¿no? Y qué amor, porque Él quiere que lo busquemos de plena ¿qué? Conciencia y de pleno ¿qué? Entendimiento. Recordaba ahorita que estábamos en la alabanza y en la adoración, cuando una de mis hijas tenía como 2 años, la arreglamos muy bonita con su vestido ampón, sus botitas, su moño y estábamos, me acuerdo que en Ciudad Juárez y en el hotel en que estábamos había una alberca. Entonces, íbamos pasando, la estábamos agarrando de la mano cuando en esos momentos se soltó y se aventó a la alberca porque le gustó el agua. ¿Y por qué creen que se aventó? Pues porque no entendía todo lo que iba a pasar si hacía aquello. Y hace tiempo que Dios nos dio esta congregación a mi esposo y a mí como pastores, Dios nos dio un ejemplo de un niño que tiene 3 años, se rompe el vaso y está su mamá ahí con un palo y le dice, no lo vais a agarrar porque si no te cortas. No lo vais a agarrar porque si no te cortas. Entonces el niño está más asustado de seguir las instrucciones y de ver a la mamá con el palo
¿Y saben qué pasa cuando la mamá se va? Lo agarra y a mí Dios me explicaba, ¿y sabes por qué lo agarró? Porque no entendió. Yo quiero que mis hijos entiendan, que tengan un entendimiento de lo alto conmigo. No es creer por creer, es un crecimiento en Él y con Él. Y vamos a ver esto en Colosenses 2, del 1 al 7, por favor. Colosenses 2. El libro de Colosenses está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, del 1 al 7. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Estaba hablando Pablo, para que sean consolados sus corazones unidos ¿en qué? En amor. Hay veces que no entendemos las cosas que están pasando, las situaciones, y lo único que Dios nos dice, consuélense unidos sus corazones ¿en qué? En amor. Dale tu mano a la persona que está cerca de ti y dile, te amo. Ajá. ¿Sí? Dice, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, mientras que nos consuela el amor que tenemos por Dios y el amor que tenemos entre nosotros, pero estamos aquí a un crecimiento de alcanzar las riquezas del pleno entendimiento que da Dios, que da la vida de Cristo, ¿sí? Normalmente en el mundo, el entendimiento de este mundo, tener riquezas es, tengo 20 casas en renta, tengo 50 millones en el banco, esas son riquezas para el mundo. Pero aquí la palabra de Dios dice que hay unas riquezas del pleno entendimiento. Y ese es un entendimiento que viene del cielo y que Dios te ayuda a crecer en él, porque no quiere que vivas arrastrándote en las situaciones de este mundo, porque Él te llamó a ser su pueblo santo, sus hijos, ¿sí? Entonces dice, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces tener un entendimiento de Dios es una riqueza de incalculable valor que la gente de este mundo ni con todo su dinero, ni con todos sus bienes, ni con todo lo que tiene va a poder alcanzar. Aún los estudiosos, ni con todos sus estudios, ¿sí? Porque no van a poder vivir la vida abundante que solo Cristo nos vino a dar, porque no tienen el entendimiento de Dios. Y luego dice, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro fundamento siempre va a ser ¿quién? Cristo. Y que a través de Cristo vamos a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Y que Él consuela nuestros corazones unidos en amor y nos va llevando en el propio crecimiento. Pero tú tienes que estar atento, debes de tener el anhelo de este crecimiento. ¿Me estoy dando a entender? Ahora sí. Uh-huh. Si esa personita que cayó a la alberca hubiera entendido que se iba a mojar, que no llevaba la ropa adecuada, que estaba corriendo un peligro, no se hubiera aventado, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos entendimiento para saber por dónde caminar. Por eso es importante
no solo saber por dónde caminar, sino también para saber por dónde se está moviendo Él, qué es lo que está haciendo, qué es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y vemos aquí que al principio dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los de la Odisea. La lucha que tenía Pablo por esa iglesia de la Odisea es la que pasamos hoy nosotros mismos para no conformarnos con la apariencia de este mundo, para no conformarnos con las cosas terrenales, sino tener ese fuego por Dios de buscarlo de corazón sincero y saber que Él nos va a llevar en nuestro propio crecimiento y que así alcancemos las riquezas del pleno entendimiento y nuestros ojos sean limpiados con colirio y que no seamos desnudos, sino vestidos con una ropa de santidad y de verdad de parte de Dios. ¡Wow! Y eso está exactamente, vamos a ver, cuando Jesús en la isla de Patmos le habla a Juan sobre las 7 iglesias en Apocalipsis. Vamos a ir en Apocalipsis 3 del 14 al 22 y vamos a ver quién era esta iglesia de la Odisea, que Pablo estaba pasando como apóstol una lucha muy grande. Porque estos de la Odisea estaban a veces como nosotros, que estamos luchando con nuestra carne, que se quiere estar en una zona de confort, que se quiere conformar a este mundo, ¿sí? En lugar de tener un fuego por Dios y disfrutar a Dios, pero disfrutar también entendiendo el crecimiento en que te va llevando, ¿sí? ¿Ok? Entonces dice, ¿ya lo tienen? Apocalipsis 3 del 14 a 22 y dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A veces nosotros estamos ya en un área de confort, que estamos ya ricos en paz, ricos en que todo salió como yo quería, ¿sí? Que quizás soy el número 1 en esto o en aquello. Pero ¿qué está diciendo aquí? Dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Wow. Muchas veces nosotros pensamos que ya estamos muy bien, pero Dios te está diciendo, ánimo, ánimo, tengo más cosas para que tú entiendas de mí, para que tú te relaciones conmigo, para que tú entiendas todo el banquete que tengo para ti. Es como si vas te avisan que hay un banquete en un lugar y no te dan la dirección. Pues no, ¿verdad? La dirección es el entendimiento de Dios y nosotros crecemos en Él y lo buscamos para saber dónde está aquello que nosotros necesitamos. Wow, ¿verdad? Por eso, y entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, aquí está el premio. Siempre hay un premio de parte de Dios. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso quiere decir autoridad. Cuando tú vences todas las tentaciones de este mundo y vences el confort de este mundo y te elevas a ese entendimiento de lo alto para aprender lo que Dios quiere, te va a dar autoridad. Y eso quiere decir sentarse con Él en su trono, porque te va a tener confianza, porque tú ya estás listo para enfrentar aquellas cosas que te pueden derribar, ¿sí?
Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién venció? A la oscuridad, a la tentación, a la carne. ¿Qué le dijo antes de ser crucificado al Padre? Padre, si quieres, quita de mí esta copa. Estaba luchando con su alma y con su carne por obedecer el llamado del Espíritu para cumplir el propósito y el plan que tenía de parte de Dios. ¿Verdad que ya vamos entendiendo más lo que es el Espíritu, lo que es el alma y lo que es la carne, verdad? Necesitamos de entender en nuestra propia vida quiénes son esos tres partes que tenemos en nosotros para saber cómo luchar en contra de ellas en el sentido de gobernarlas. ¿Por qué creen que el rey David en el Salmo 103 dice, alma mía, bendice al Señor? Le estaba ordenando a su alma, no veas el pasado, no te conformes. Lupita, ama al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el rey David que decía en el Salmo 103, 2, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Le hablaba a su alma porque el alma se te quiere ir. Muchas cosas pensamos que Dios va a venir a hacerlas, pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar la autoridad y gobernar en nosotros mismos. ¿Sabes qué? No me voy a aventar a la alberca porque yo sé que me mojo, yo sé que me puede pasar porque lo entiendo. O ¿sabes qué? No voy a agarrar los vidrios del vaso que se rompió, no solo porque me dijeron no los agarres, sino porque sé que me corto. No soy una persona sin inteligencia, soy inteligente. No me va a gustar nada más la pachanga que me destruye, ¿sí? Sino voy a pensar por dónde tengo que caminar, ¿sí? ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que aquí vino Jesús, primera de Juan 5:20. Qué duro oír las palabras donde Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ese llamado de atención no es algo malo, es algo para estar alerta y tomar la autoridad de nuestra propia vida y el gobierno para que no pasemos por donde no debemos de pasar y entender lo que tenemos que entender. Hay situaciones que pasamos y fíjense, la verdad no, aquí la persona de alabanza no sabía de qué se iba a predicar, pero el Espíritu Santo sí. Y cómo se dio la palabra de que hay personas que a veces no han visto que Dios está ahí y está con la respuesta. Y no digo que a veces Dios ya tiene la respuesta y tú no la puedes ver, porque estás tan en tus ideas y en tus pensamientos que no puedes entender lo que Dios en su grandeza está haciendo para tu vida. En primera de Juan 5:20, ¿ya lo tienen? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y vamos a ver lo que quiere decir entender. Entender quiere decir tener discernimiento entre el bien y el mal. Hoy en día estamos en una vida, en una sociedad que a la gente a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, como esa película de Maléfica. Hay gente que dice que hasta tiene una buena, ¿cómo le llaman? Un buen mensaje. No, es algo diabólico totalmente, que se les está enviando principalmente a los niños de parte de Satanás. Para que no crean en el amor, para que crean que porque una persona ya se arrepiente ya es buena, ¿sí? Pensar que el mundo de tinieblas, magos, hadas, todo eso, la magia, porque usan la magia desde que empieza la película hasta que termina, que todo eso es bueno. Y luego la gente se va con la finta y dice, no, sí creo en Dios. Nosotros debemos de realmente valorar que un día nos pudimos arrepentir y que Dios nos llamó para volcar verdaderamente nuestros ojos hacia Dios y entender quién es Dios y con eso entender quiénes somos nosotros. Tenemos riquezas de pleno entendimiento para saber cómo es Dios en nuestra vida y quiénes somos nosotros y cómo llevar nuestra vida. ¿Cuánta gente que ni con todo el dinero del mundo, ni con todos los estudios del mundo, ni con todo lo que tienen, puede realmente saber cómo gobernar su vida?
Y no crean que esta es una lucha cualquiera, porque a un hombre, grandes hombres de la Biblia, que son hombres, por eso tuvo que venir Jesucristo, el Hijo de Dios, también lucharon en esa lucha entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y vamos a terminar aquí con lo que quiere decir a entender, es discernir entre el bien y el mal, percibir, considerar, ser perceptivo, tener intuición. Aparece 165 veces refiriéndose en la palabra al proceso de la inteligencia, ¿sí? Pero ustedes saben que la palabra no se lee nada más para tener conocimiento. Si tú la lees sin buscar de corazón a Dios, no va a pasar nada. Porque es una interrelación de padre a hija o de padre a hijo. Tu Padre que está en los cielos se quiere comunicar contigo y te quiere decir quién es Él. Y vemos que entender es el proceso de la inteligencia para percibir, discernir, que poseen todos los seres humanos con mayor o menor medida. Y que así va a apreciar la gama de significados que están contenidos en la palabra. O sea, necesita haber una revelación de parte de Dios. Y eso solamente Dios lo da en su soberanía, al que ha vencido. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra en Romanos 8? Que somos más que vencedores, ¿en qué? En Cristo. Por eso no estamos en una rutina religiosa, no estamos aquí ocupando el tiempo, diciendo Dios, sí, te amo y después saliendo para vivir como yo quiero, sino tenemos una actitud de cambio porque Él nos va a estar diciendo qué necesitamos hacer para cambiar nuestra vida. Y vamos a ver en estos significados y contenidos de la palabra de Dios, en 1 Samuel 3, del 7 al 9. Y aquí este versículo, el 7, va a ser muy clave para que entendamos todo lo que hemos visto antes. Que dice, ya lo tienen, es 1 Samuel 3, del 7 al 9. Y dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido, ¿qué? Revelada. Muchas veces la gente puede estar leyendo y leyendo, pero si no busca a Dios de corazón, si no clama a Él, si no se rinde, no va a venir la revelación de Dios. Y también entender que Él es Dios y en su soberanía, en el tiempo adecuado, te va a ir diciendo lo que necesitas entender y lo que necesitas saber. Porque Él lleva el crecimiento de ¿qué? De tu corazón. Él no te va a dar, tú no le darías a un niño de 3 años un Rolls Royce, ¿verdad? Él va a asegurarse que lo que te dé te haga bien, no te destruya. Es su amor, su entendimiento es tan grande, ¿sí? Y Samuel, estoy en el 7, 1 Samuel 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aunque su mamá lo fue a entregar al templo desde pequeño, porque ella no podía tener hijos y clamó a Dios. Y en uno de esos clamores en el templo, Dios le escuchó y le dijo, vete en paz porque en un año vas a tener tu hijo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que cuando tuvo su hijo lo llevó al templo. Y dice que este niño Samuel todavía no había conocido aún a Jehová. O sea, aunque el sacerdote Elí le enseñaba de Dios, no había tenido ¿qué? Un encuentro personal con él. Y así nosotros tenemos que tener ese encuentro personal en cada momento donde sabemos que Él nos está hablando, que no hay ninguna duda de que Él esté, pero estamos ¿qué? Alertas, estamos atentos. Por eso nos dice esta semana, con amor eterno te he amado. Una persona cuando te ama, pues te busca, ¿no? Y quiere relacionarse contigo. Por eso dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
En algunas versiones dice que misericordia es su gran amor, perdura para siempre. ¿Ok? Entonces dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Como no había tenido un encuentro con Dios, Samuel, ¿a quién fue a buscar? Pues al sacerdote del templo, ¿no? Oiga, ¿qué se le ofrece? Pero ahí hay una palabra muy grande que dicen que el sacerdote entendió. Como él dijo, pues yo no le hablé, pues ¿a quién estará oyendo? Era Dios. Era Dios hablándole. Era Dios hablándole. Y dice aquí tan preciosamente, dice, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dite a ti mismo, Dios me ha llamado. Necesito estar atenta o atento a su llamado. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, fíjate qué sabiduría, no le dijo es que Dios llamando y que a lo mejor aquel se desmayaba. ¿Sí? Y le dice, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Se nota que Samuel todavía no entendía, ¿verdad? Sino que únicamente recibió, ¿qué? Instrucciones. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y obviamente en los siguientes versículos vemos que el Señor lo volvió a llamar y ya le empezó a dar, ¿qué? Instrucciones. Y al darle instrucciones, también cuando Dios te da instrucciones, también te da, ¿qué? Entendimiento. Pues por eso lo pudiste oír. ¿Sí? Uh-huh. Y vamos a ver otro ejemplo, porque nosotros a veces hay gente que hasta dice, no, es que Diosito. Y yo digo, no cabe duda que no han leído la palabra, no han tenido ese encuentro con Dios. Vamos a ver en Isaías 40, del 21 al 26, ¿dónde está Dios? ¿Tú te has imaginado a Dios sentado en el círculo de la tierra? Dejándonos a veces hacer lo que queremos y es un amor tan grande que Él podía haber hecho robot, ahora me quieren, ahora se paran, ahora se levantan, ahora hacen esto. Sin embargo, quiere que de propia convicción y de propia obediencia y con pleno entendimiento le busquemos, ¿sí? Y por eso Él se va manifestando a nosotros. En Isaías 40, del 21 al 26, ¿ya lo tienen? Levanten la mano quien ya lo tenga. Isaías 40. Isaías es el Antiguo Testamento. Isaías 40, del 21 al 26. Y dice, ¿no sabéis? Pregúntale a tu compañero, oye, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que Él fundó la tierra? Y hasta ahí dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Me acuerdo la primera vez que yo leí este versículo, veía el cielo y decía, ay, veía a Dios así claramente moviendo la cortina. Pero es que si tú dices que eres hija de Dios, si has nacido de nuevo o hijo de Dios y has nacido de nuevo, tienes un encuentro con Él y entonces lees la palabra, pues la vas a creer o no la vas a creer. Si Él dice está, ¿y saben quién pone esa fe? Él. Porque nosotros estamos creyendo en Él no por fuerza ni porque nos obligaron, estamos creyendo en Él por amor. Y entonces eso hace que nosotros tengamos un entendimiento diferente, creer esta palabra.
Dice aquí, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. ¿Has visto gente poderosa? Pues Dios puede decir en un momento, ¿sabes qué? Te quito y te quito. Se pare de cabeza quien se pare. Dios es Dios. Nadie se le puede poner a Él. ¿Sí? Dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en lo alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. Él tiene un ejército. Nosotros somos parte de ese ejército que nos estamos preparando con un entendimiento de lo alto para luchar en contra de la mentira, para luchar en contra del temor, de la depresión, de todas aquellas cosas que tratan de destruirnos primeramente en nuestra propia vida y en la vida de los que nos rodean. Ahora que perdió México en el último partido con Holanda, me acuerdo que entramos a galerías y se sentía un espíritu de tristeza, la gente hasta así, los muchachos con su camiseta de México, todos así, porque su ilusión, su máximo estaba pues en un juego de fútbol. Dios quiere darnos un entendimiento diferente para saber qué es realmente la vida. Personas que han estudiado grandes cosas, doctorados, cosas, muchas veces, la mayoría de las veces, los ves con su propia vida destruida, porque solamente Dios sabe cómo debemos de vivir a cada uno nuestra vida. Y no hay ejemplos en los seres humanos, el único ejemplo es Jesucristo. Y Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que nos deja que nosotros de propia convicción sepamos digamos hasta dónde queremos crecimiento o si a veces nos paramos o si a veces ya seguimos, pero nos respeta a Dios. Eso es algo que a veces en su grandeza no alcanzamos a entender, pero lo que eso sí es cierto, lo que necesitamos entender, Él va a estar ahí para hablarnos y para decirnos. Y hablando precisamente de los hombres de la Biblia que tuvieron una lucha muy grande entre lo que fue el espíritu, el alma y la carne, el cuerpo, vamos a ver a Salomón, el hijo del rey David, en Primera de Reyes 3:9. Y él dice que tenía 20 años cuando empezó a reinar. No me digas tu edad cronológica, dime tu edad espiritual. Cada uno tenemos que tener conciencia cuál es nuestra edad espiritual, en qué crecimiento vamos. Cuando los niños entran a la preparatoria, a la carrera, pues ya dicen, no, ya estoy en universidad, ya estoy en prepa, ¿sí? Tienen una conciencia. Pues así en el crecimiento de nosotros mismos, debemos de tener un entendimiento en qué edad espiritual estamos, qué vamos entendiendo de nosotros mismos de la mano del Señor. Y dice así, el 1 Reyes 3:9 dice, da pues, cuando estaba recibiendo el reino, él fue y presentó holocaustos al Señor. Y después de presentar holocaustos, el Señor se manifiesta a él y él le hace una petición, una oración que dice, da pues a tu siervo corazón que entendido. O sea, le estaba pidiendo que yo entienda en mi corazón y que vimos la semana pasada que el corazón es la puerta de ¿qué? Del espíritu. La mente es parte del alma y la carne con sus concupiscencias es parte del cuerpo. ¿Vamos entendiendo? Toda esta explicación es que Dios quiere que entendamos que a veces estamos luchando con un corazón que se quiere ir y se quiere desviar por cosas. Por eso Él estaba diciendo, dame entendimiento,
Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Pero aquí le faltó algo. No solo para juzgar a tu pueblo, sino para que él viviera su propia vida. Porque a veces podemos estarle diciendo a los demás cómo vivan o qué hagan, pero no aplicarlo en nuestra propia vida. Y lo primero que Dios quiere que ganemos es nuestra propia vida. ¿Sí? Por eso Pablo decía, no sea que siendo yo heraldo, vaya a ser eliminado. Heraldo es el que va hasta adelante, ¿sí? El que va ganando la carrera, que no jugaba con los demás, no jugamos una carrera con los demás, no es de competencia con los demás, sino de llegar a la estatura del varón perfecto, que quién es, Jesucristo, y tomar las riquezas del pleno, ¿qué? Entendimiento. Entonces, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Si ustedes en su casa siguen leyendo este capítulo 3, se van a dar cuenta que tuvo unas manifestaciones tremendas de sabiduría y de entendimiento con la gente que le llevaba a que él resolviera, que era como gobernante de ese reino, que era lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero vamos a ver aquí más adelante que Salomón escribió cantares, y ese lo escribió cuando era un joven enamorado. Después escribió proverbios en su edad adulta y madura. Después escribió ya cuando estaba muy anciano y decepcionado por las decisiones que tomó en su alma y su carne y no del espíritu para su propia vida, escribió Eclesiastés. Por eso les digo que el máximo ejemplo solo es Jesucristo, por eso tuvo que venir el Hijo de Dios, el perfecto. Pero el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para que aprendamos a no desear cosas que no debemos desear y entendamos por dónde caminar. ¿Sí? Ok. El reto más grande que tenemos es ser obedientes a Dios, tomando decisiones del Espíritu y entenderlas. Y que el Espíritu reine en nuestra vida, no las decisiones del alma, de lo que vemos, oímos y sentimos, con los sentidos físicos o con los apetitos de la carne. En el nuevo pacto, Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se transforma el entendimiento? ¿Alguien sabe? Con la palabra de Dios. O sea, lo que dice Dios debe de ser la autoridad en mi mente más que un pensamiento de este mundo. Yo he enfrentado situaciones en las que yo digo, ¿qué hago? ¿Qué pido? ¿Hacia dónde me muevo? Y que por semanas me he tenido que tener un dominio de mi mente y mi corazón. No, la palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En eso me paro. Porque en esos momentos no sé hacia dónde caminar y no quiero tomar una decisión que no sea más que del Espíritu, porque el Espíritu es la dirección ¿de quién? De Dios. Por eso a una persona con la que estaba platicando un día le dije, ya no te hagas ideas, pasa una cosa y te empiezan a hacer ideas y esas ideas son como torres. No digo que no pienses, pero tus pensamientos deben de estar fundamentados en una relación con Dios. ¿En qué Dios te ha dicho de tal o cual situación? En la revelación del Espíritu Santo en un momento hacia tu vida. ¿Cómo me voy a ir a mi casa? Bueno, Dios me dijo que confiar en Él, ¿sí? Estoy seguro que en cualquier momento algo va a pasar para que yo logre llegar a mi destino, ¿sí? Y a veces no es fácil mantenerte en fe, confiando y también al mismo tiempo haciendo lo que tienes que hacer humanamente. Pero la situación es que verdaderamente esté gobernando el Espíritu, lo que dice Dios, y no, ahí es un hilo muy delgado, y les voy a decir por qué. Normalmente la gente que ve este versículo de Romanos 12:2, búsquenlo. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A ti te gusta la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Claro, claro que quiero lo bueno, quiero lo agradable, ¿no? Pues amados míos, muchas veces nos quedamos en ese versículo y decimos, sí, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y me va a llegar. Pero ¿saben qué? No voy a tener el entendimiento de Dios para alcanzarla si no estoy renovando mi mente con la palabra de Dios. Porque nos gusta a veces la parte que nos gusta oír, ¿verdad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si no estoy renovando mi mente con la palabra de Dios, aunque esté ahí en mis narices, no la voy a ver. O no la voy a saber aprovechar, voy a estar quejándome por esto, por aquello, ¿sí? Y no voy a disfrutar lo que Dios tiene para mi vida. Qué tremendo, ¿no? ¿Alguna vez te has quejado? Pues ¿por qué nos quejamos? Porque no entendemos. Uh-huh. Y lo vemos en el Salmo 119, 44, por favor. Salmo 119, 144. ¿Ya lo tienen? Salmo 119, 144 dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y qué, y viviré. No dice que nada más vas a existir, hay gente que está existiendo. Dice que verdaderamente vas a vivir, vas a disfrutar la vida que Dios te ha dado. La vida que tienes ahora en Cristo, no vas a existir nada más. La vas a disfrutar a plenitud y vas a alcanzar ¿qué? Las riquezas del pleno entendimiento. Uh-huh. Y no dejen esa página porque ahí en el mismo 119:34, 119:34, ¿ya lo tienen? Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Quiere decir que cuando yo tengo entendimiento voy a guardar la ley de Dios. Voy a saber que más que mis pensamientos, más que lo que el alma está viendo, oyendo, sintiendo o los gustos de la carne, voy a entender que lo que Dios me dice me va a llevar a un mejor lugar, a una mejor vida, a una mejor función en todo mi cuerpo, en todas mis emociones. No voy a tener temor. Voy a tener gozo y alegría porque la vida de Dios es vida. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si yo estoy conectado con Dios, ¿qué va a producir en mí? Vida. Aunque pase situaciones tarde que temprano, la vida de Dios se va a manifestar. Por eso los que tienen que tener el gobierno de su propia vida y perseverar somos nosotros mismos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense. En Segunda de Crónicas 2:1 vamos a seguir viendo al rey Salomón. Y con un solo versículo nos vamos a dar cuenta, y después de ver Proverbios, Cantares y Eclesiastés, cuál es la lucha que él tuvo entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Segunda de Crónicas 2:1. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová. O sea, uno era la casa de Dios, ¿sí? El templo para el Señor y casa para su reino. Entonces él estaba dividido, ¿sí? Hizo una casa para hacer su reino en su propia casa y otra casa que era el templo del Señor. Y vamos a ir a 1 Corintios 6, 19 y 20. Y la gran enseñanza para que a nosotros no nos pase es entender que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y no podemos estar divididos en lo que quiere el alma, lo que quiere la carne y lo que quiere Dios que viene del Espíritu, porque lo que dice Dios que somos
Ya lo tienen, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Con qué fuimos comprados? Por la sangre de Cristo. Por eso compró, pagando todos nuestros pecados. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son ¿de quién? De Dios. Pero nos da un gobierno Dios de nuestra propia vida. Entonces no debemos estar divididos entre lo que dice Dios en su palabra y nos está diciendo la palabra revelada a mi propia vida, entre lo que dice el alma que se guía de lo que ve, oye y siente de este mundo, en un entendimiento que es de este mundo y no en un entendimiento que es de Dios, porque hay un entendimiento que es de esta tierra y un entendimiento que es de lo alto. Les estoy dando un sirloin espiritual. Si tienen una duda, por favor, ¿sí? ¿Ok? Hay un entendimiento y si para que les quede más claro vamos a Santiago 3. Aquí vamos a hablar de sabiduría, pero es una escritura muy buena que nos dice que a veces el entendimiento está con la sabiduría de este mundo y no con el entendimiento de la sabiduría de Dios, ¿sí? Es el 13. Por eso empieza este versículo 13. ¿Ya lo tienen? 3:13. Santiago 3:13. Y fíjense cómo dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido? Pues por fe vamos a decir que sí, ¿no? Ya somos por fe, pero estamos caminando en un crecimiento porque nuestra vida en Cristo es de fe. No lo estoy teniendo aquí ya en la mano, pero por fe creo en el Señor que voy a llegar a hacer eso que aquí dice. ¿Me estoy dando a entender? Uh-huh. Voy a llegar a eso que el Señor dice porque es por fe, pero no es nada más una fe de que creo porque alguien me lo dijo. No, la palabra de Dios lo dice, Dios lo dice. ¿Sí? Es la autoridad de Dios, del eterno Dios, que está sentado en el círculo de la tierra, el que reina en su trono, el que ha dicho. No es una palabra más de una filosofía humana. Dios ha dicho. Uh-huh. Dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por la buena conducta sus obras ¿en qué? En sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y los principios de este mundo se basan en esa sabiduría, amados. Por eso la competencia unos y otros, por eso querer ser el primer lugar, que a mí me toque solita o que a mí me toque, ¿sí? Solito. O que a mí nada más me digan o que yo voy adelante de todos, cumplí la carrera, ¿no? Sí. Pues no hay una guerra más que con nosotros mismos, de crecer. Si no crecemos nosotros mismos, primeramente, pues cómo vamos a ver la vida de una manera diferente, ¿sí? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Voy a decir esto, no es que todos los días andes con tu carita así, que no rompas un plato, que hables, no, tú puedes ser tú, con un tono de voz adecuada, pero lo importante es lo que traes adentro, no lo que... Y eso solamente ¿quién lo ve? Dios. Entonces sí se dan cuenta cómo hay un entendimiento y una sabiduría que es de este mundo y hay otra sabiduría que es de lo alto. Eso no quiere decir que nunca grites, a lo mejor estás gritando,
pero Dios sabe lo que se está moviendo en tu corazón para ser ese guerrero o esa guerrera, ¿sí? Sabiduría de lo alto no quiere decir que siempre estés calladita o calladito. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y seguimos adelante viendo esto. Entonces, ¿qué pasó con Salomón en 2 de Crónicas 2:1? Que él determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Su corazón estaba dividido, uno era su casa, su reino, lo estaba haciendo con el entendimiento de este mundo, y la prueba de eso es cómo acaba el libro de Eclesiastés. Si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta que él habla únicamente cosas de este mundo y que no está aterrizado a la palabra de Dios en el Espíritu hacia muchas cosas que él dice, pero son realidad, son cosas de la vida práctica. Por eso termina: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por eso termina así ese libro. Porque él estuvo dividido, y tan que estuvo dividido que al final dividió el reino entre el reino del norte y del sur. O sea, la división que él ya traía en su corazón hizo que se dividiera el reino entre el norte y el del sur. O sea, lo que nosotros estamos en nuestro corazón cocinando va a tener un impacto tarde que temprano en lo de afuera. Por eso es tan importante alinear nuestro corazón a Dios. Por eso cuando tengo dudas, cuando estoy triste, cuando tengo temor, inmediatamente hay que ir al cuarto o al momento de oración donde sea: Señor, clamo a ti, necesito esta situación en mi propia vida que sea resuelta. No debemos esperar que pasen más situaciones o cosas, ¿sí? Sabiendo que Dios lo que quiere hoy en el nuevo pacto a través de Jesucristo es construir el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Levante la mano, ¿quién es templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y Dios de la mano nos está llevando en una construcción. Quiero que estemos divididos entre los apetitos del alma, los apetitos de la carne, sino que seamos fiel a Él. Por las decisiones que tomó Salomón, se olvidó de la palabra y se dejó llevar por lo que veían sus sentidos físicos, alimentando su alma, y no subió a un entendimiento del cielo. Porque dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Eso está en Primera de Reyes 3:1. Si lo quieren, por favor, buscar. Primera de Reyes 3:1. ¿Quieren entender o no quieren entender? Sí, ¿verdad? Esta plática nos tiene que llevar a una motivación que podemos entender el reino de Dios en nuestra propia vida. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Salomón pidió entendimiento, pero lo usó solamente para gobernar al pueblo. Su propia vida la decidió conforme a su alma y carne. Se casa con la hija de un pueblo que Dios los había sacado con mano poderosa, con 10 plagas. Los había llevado lejos de ahí para que no fueran esclavos, y que se casa con la hija de Faraón y la trae a vivir ¿a qué? A su propio reino. Eso sí, aquí estaba la casa del Señor. ¿Sí? El templo de Dios, pero él dice que hizo su propio reino. Y a veces cuando nosotros somos guiados por el alma y la carne, estamos haciendo nuestro propio reino. Y lo que Dios quiere es que no estemos divididos, sino que nuestro espíritu, echándole ganas nosotros, poniéndole fuego de buscar a Dios, y no ser como la iglesia de la Odisea, que dice que no eran ni tibios ni calientes, ¿sí? Sino que buscaban a Dios de corazón, lograr que realmente nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, seamos el templo del Espíritu Santo, y nuestras decisiones sean las decisiones de Dios con pleno ¿qué? Entendimiento. Que entendamos: si no me aviento a la alberca es porque yo sé que no me debo aventar.
Si agarro el vaso, sé por qué lo debo de agarrar o por qué no lo debo de agarrar, pero decido con un pleno entendimiento que viene ¿de quién? De parte de Dios. Entonces vemos que Salomón había hecho parentesco con esta hija de Faraón. Nosotros necesitamos verdaderamente renovar nuestra mente con la palabra de Dios, tener un corazón entendido, o sea, que se rinde a Dios, que no lo dejemos que ande por aquí, por allá, sino que lo tenemos bien gobernado para que sirva ¿a quién? A Dios. Por eso vimos la semana pasada una de las palabras proféticas que se dio, dice, has engrandecido tu nombre, tu palabra más que todas las cosas. ¿Quién la va a engrandecer? Uno en su propia vida. O los argumentos que se me presentan del alma, porque me gusta esto, porque me gusta aquello, pero no sé si me hace bien. El único que sabe si me hace bien, ¿quién es? Dios. Y me ha dado entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber qué me conviene y qué no me conviene. Es cuando tú te están ofreciendo 2 trabajos, ¿no? Y dices tú, este trabajo me gusta porque cumple estas características y este no me gusta porque no las cumple. Pues todavía tienes que analizar más y tomar en cuenta a Dios, los principios de Dios para saber realmente qué es lo que tú necesitas, ¿sí? Pero también sabiendo que Dios te ama, con amor eterno te ha amado, por tanto te prolongué mi misericordia para que tú vayas creciendo y entiendas qué es lo que necesitas hacer. Dios esta mañana nos dice en Jeremías 9, 23, 24, vimos al principio de este servicio cómo todo lo que pasó el profeta Jeremías, que fue un llamado de Dios, ¿sí? Para hablarle al pueblo de Israel. Y en Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Fíjese qué guau, ¿no? Qué hermoso que podamos decir un día, realmente entiendo y conozco a Dios. En mi propia vida, ya no digo en los demás, en mi propia vida. Entiendo cuando me está amando, entiendo cuando me está amonestando, entiendo cuando me está diciendo no camines por ahí porque ese es un camino de muerte, o cuando me está diciendo vas bien, camina, este es el camino, andad por él, no viréis ni a derecha ni a izquierda. Porque tengo una relación con Él fuerte, porque estoy renovando mi mente con la palabra de Dios, porque no estoy dejando mi corazón por aquí, por allá, sino estoy clamando a Él, dame un corazón entendido, y estoy dominando mi alma y mi mente para que obedezcan a quién, al Espíritu, obedezcan a quién, a Dios. Dios no nos hizo para ser perdedores, Dios no nos hizo para que estemos con temor, para que estemos frustrados. Dios tiene una vida plena para cada uno de nosotros. Por eso decíamos al principio de este servicio que Dios lo que quiere es que alcancemos las riquezas, esas son verdaderas riquezas del pleno entendimiento, de un entendimiento que es del Espíritu y que nos va a llevar a no estar divididos dentro de nosotros. Que empecemos, es que quiero esto, pero también quiero esto, pero también no. O sea, personas firmes que saben gobernar su vida, que saben por dónde caminan. Dice en el Salmo 16, váyanse al Salmo 16, y hablando del rey David, en este Salmo, él plasma verdaderamente lo que es estar alineado el espíritu con el alma y con el cuerpo, en los versículos del 8 al 11. Y nos da una clave en el 8 que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué dice el nuevo pacto? ¿Qué nos dijo Jesús? Separados de mí nada podéis hacer. Y todo se va cumpliendo, ¿no? No son palabras sueltas en la palabra, sino todo se va cumpliendo. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Lo pones siempre delante de ti al Señor?
ante tus decisiones, ante las cosas que vives? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. ¿Qué quiere decir? Nada me va a mover. Nada me va a turbar para que yo tome las decisiones adecuadas, porque entiendo. Porque tengo un corazón entendido. Entiendo en mi mente, en el alma, pero también entiendo en mi corazón. El espíritu ha ganado para conquistar ¿a qué? El alma. Y ya con esa fuerza del espíritu y el alma, ¿qué le queda a la carne más que rendirse? ¡Wow! ¿Sí? Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Fíjense, no seré conmovido, está reinando el espíritu. Se alegró por tanto mi corazón o el espíritu y se gozó mi alma. Ahí ya ganó el espíritu al alma porque se gozó. Dice, y mi carne reposa confiadamente. O sea, mi carne tiene paz. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud del gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando reina el Espíritu y tenemos un corazón entendido de parte de Dios, con un entendimiento que viene del cielo, esto es una fuerza muy grande, espíritu, alma, que derrota ¿qué? A la carne. Y podemos estar en la presencia de Dios porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso el rey David le decía a Dios que no pierda el gozo de tu salvación, porque si estamos gozosos está alineado ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Medita en este Salmo del 16, del 8 al 11 y renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y pidamos ese corazón entendido para que verdaderamente reine el Espíritu en nuestra vida. Si alguien quiere decirle al Señor en este momento, póngase de pie, quiero tener un corazón entendido y quiero tener un entendimiento que viene del cielo. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. En esta hora estamos clamando a ti con nuestras palabras, Señor.